noches, ¿cómo están todas, comunidad, todas y todos, y todes, comunidad Chaya? Estamos esta noche para hablar de un tema muy importante, precisamente es un tema que creo que en estos tiempos es muy importante, es cómo superar la pérdida de los que amamos. Para esto nos acompaña Daniel Ceballos. Él es psicoterapeuta, graduado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También ha sido director del Instituto Psicología Perú y es un invitado permanente del programa del Doctor TV, así que pues es un placer realmente tenerlo nuevamente con nosotros. Así que buenas noches, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, esperamos responder las preguntas de toda la gente que nos ve en vivo, por supuesto, y trabajar este tema que es tan importante. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás, Shirley? Buenas noches con todos. En verdad yo siempre he honrado que cuando ustedes me invitan, ¿no? Esta es la segunda vez que puedo participar en esta conferencia, se podría decir, ¿no? En estos tiempos de COVID, bueno, hay que adaptarnos pues a usar estos medios de comunicación que de todas maneras no son lo mismo, pero se acercan en algo. Y yo siempre digo que algo es mejor que nada. Así que nada, responder sus preguntas, por favor, los que quieran escriban, ya pueden escribir al Zoom, creo que también están conectados ahí con el Facebook, el YouTube, bueno, escriban sus preguntas que yo las estaré respondiendo por medio de Shirley. Bueno, ¿qué decirles? Es un tema bastante duro, ¿no? Porque todos de alguna u otra forma, en este contexto, aunque suene duro, es verdad, la muerte es más latente, porque estamos en un periodo de virus donde familiares de amigos, familiares de compañeros, familiares nuestros, personas muy cercanas a nuestro entorno, de alguna u otra forma están perdiendo la vida, ¿no? Y sus familiares también. Entonces, ahora más que nunca, en este periodo que llamo yo que es como una guerra mundial viral, porque todo el mundo está, yo siempre digo, en periodos de guerra la economía se afecta, las libertades digamos, se hacen más limitadas, ¿no? Y estamos en un periodo así y lamentablemente, como toda guerra, la muerte es parte de ella, ¿no? Entonces, yo creo que en este periodo, en este contexto lamentable en el cual el COVID ha tomado muchas vidas, estamos pues más susceptibles, más vulnerables a poder de alguna u otra manera perder algún ser querido, ¿no? Ahora, también es difícil, si es que por el COVID no lo pierdes, igual, perder un ser querido es bastante duro, es bastante difícil. Yo perdí a mi abuela, ¿ya? Que se me adelantó en el viaje existencial del presente, bueno, se me fue, y fue duro, hombre. Mi abuela fue como una madre, no, como una no, una madre para mí, una madre de crianza. Entonces, yo sé muy bien lo que se siente y lo que se necesita para salir de ello, porque obviamente yo todo lo que enseño en mis conferencias, lo que enseño en mis sesiones con mis pacientes, pues obviamente lo pongo en práctica en mi vida, sino que hipócrita sería, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, cuando Shaya me pidió hacer esta conferencia, de alguna u otra forma, eh, digamos, no se me fue muy difícil, porque es una forma de enseñarles a ustedes desde mi conocimiento y también desde mi testimonio, porque yo también perdí a un ser muy amado antes de entrar al tiempo de pandemia, que fue en fines de febrero. Entonces, es difícil, yo lo sé, pero algo que tenemos que entender es que la muerte es parte de la vida. O sea, si uno está vivo, hombre, en cualquier momento nos podemos ir. Claro, la esperanza, la expectativa es que nos vayamos en un periodo donde estemos ya añosos, cuando estemos ya bastante grandes, ¿no? Ese es lo ideal. Por ende, hay diferentes tipos, digamos, de duelo, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido que de alguna u otra manera ha tenido una muerte accidentada o una muerte por enfermedad de golpe, más no de enfermedad que ya lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, cuando tenemos un familiar que tiene una enfermedad
que digamos, su salud va a ir decayendo con el tiempo, vas haciendo pequeños duelos. Obviamente cuando se vaya te va a doler, pero de una u otra forma, los duelos más fuertes son las muertes, digamos, traumáticas, como cuáles, como las muertes por accidente, ¿no? Aquellas que han sido unas cortes de vida de golpe. Entonces, vamos primero a entender que la muerte es parte de la vida, entonces tenemos que hacer las paces con esa posibilidad. Si nosotros nos hacemos la expectativa de que nosotros y las personas que amamos van a estar siempre en nuestras vidas, bueno, eso es bastante fantasioso y nos va a hacer más corta el contexto mental, la forma en que podemos de alguna u otra manera ordenar nuestra mente y nuestro pensamiento si es que no vemos que la muerte es parte de la vida. Vamos a partir con ello. ¿Por qué? Porque este conocimiento inicial te va a ayudar en tu proceso de duelo. Si tú no entiendes que morir es parte de vivir, no vas a trascender al segundo punto que te digo. El primer punto es entender eso. El segundo punto, y es algo que me sirve a mí y le ha servido a muchos pacientes en los cuales he tenido que hacer esta intervención por duelos. Celebrar más la vida. Es decir, nosotros tuvimos, hombre, no sé, en mi caso, puedo hablar de mí, yo tuve la bendición de tener una abuela que ha sido una madre para mí. Entonces, yo digo, qué bonito. No pude haber tenido una abuela distante, pude no haber tenido una abuela desde que era pequeño. Recuerden algo, en nuestro contexto de vida siempre podemos estar mejor y es lo que normalmente siempre pensamos, ¿no? Yo quisiera esto, yo desearía el otro, a mí me hubiera encantado que esto sea así, sea así. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser con una naturaleza insatisfecha. Por eso siempre está pensando en algo más. Difícilmente acepta y difícilmente convive en paz con lo que tiene. Entonces hay que ir entendiendo eso. Si yo, digamos, pienso en lo que no tengo, en lo que no, voy a la hora de que mi familiar, a la hora que alguien que amo tanto se vaya, yo voy a estar en este reclamo. Pero en lugar de hacer un reclamo a Dios, a la vida, a la existencia, a la naturaleza, a no sé qué, a la hora que yo haga ese reclamo, voy a escaparme algo muy importante, que es este segundo punto, celebrar la vida. Es decir, celebrar la vida que tú tuviste al lado de esta persona. Ese es el segundo punto que te va a ayudar de una u otra forma a sentir paz. ¿Por qué? Porque si no vas a estar muy metido o metida en tu insatisfacción, muy metido, metida en tu reclamo, y te vas a olvidar de qué, de los años maravillosos, de las experiencias vividas con este ser tan, digamos, tan lindo, tan lleno de luz, que pudo estar parte de tu vida. A mí lo que me ayudó a estar en paz con la ida de mi abuela fue en celebrar su vida, celebrar mi vida al lado de ella. Yo creo que mi abuela ha sido, si no es la más, una de las personas que más me ha amado en mi vida. Entonces, hombre, para mí fue durísimo. Yo cuando me enteré de esto, me quebré. Obviamente lloré, me dolió, pero después hay que rehacerse. ¿Por qué? Porque si cargamos con este dolor más tiempo, una parte nuestra va a estar muerta en vida. Y la persona que fue muy importante, y sigue siendo ya muy importante para nuestras vidas, ya no está. Pero entonces, ¿por qué yo voy a cambiar mi propia esencia a partir de la ida de la otra persona? Sé que podríamos decir esta frase estereotipada, no, a ella o a él no le gustaría que tú estés tan triste. Sí, hombre, si te amó tanto, te quiso tanto, no va a querer que tú estés mal. Sí, pero también vamos a entender que no hay que hacerlo por nosotros mismos. El amor de verdad comienza con el amor a nosotros mismos. Es imposible que alguien ame en sanidad si no se ama primero a sí mismo. Entonces, en honor a esta persona, vamos también a amarnos a nosotros. En honor a esta persona, vamos a agradecer a esta persona, a la vida que tuvimos al lado de esta persona y celebrar eso, celebrar las experiencias bonitas, ser agradecido. Ese es el tercer punto. Segundo punto, primero, aceptar que la muerte es parte de la vida. Segundo punto, celebrar la vida. Y tercer punto, agradecer la vida que uno tuvo al lado de esta persona. Uno pudo haber tenido muchas experiencias, como le digo, siempre pudimos estar peor o mejor, pero con lo que hemos tenido al lado de esa persona, si nos duele tanto su partida,
es porque la hemos amado, la hemos querido mucho. Y el amor es un sentimiento recíproco. El amor es una emoción que se da y se recibe. Entonces, si ha surgido el amor entre tú y esa persona que se nos adelantó en el viaje eterno, pues lo único que nos queda que es agradecer. ¿Agradecer qué cosa? Su presencia en nuestras vidas, la experiencia bonita. Yo hasta ahora recuerdo todas las frases que me daba mi abuela. Yo atesoro los libros que me regaló. Me dejo entender, los tengo ahí en mi biblioteca, los atesoro. Tengo hasta ahora me acuerdo que el último regalo que tuve en mi cumpleaños, que yo cumplo en enero y ella se fue en fines de febrero, fue una billetera de cuero hermosa. Ya, la billetera obviamente ya no la uso y la tengo ahí dentro de un pequeño espacio, llamémoslo como altar. Yo creo mucho en Dios, entonces tengo ahí un espacio donde pongo cositas, ¿no? Que significan para mí esa parte, digamos, eh, metafísica, ¿no? O sea, mi creencia en Dios es a partir de lo que he investigado y he leído y experimentado. Entonces, digamos que ese espacio está dedicado a eso, ¿no? Es un espacio muy personal, se los comparto, ¿no? Para que entendamos cómo es que esta persona, en el caso de mi abuela, y cualquier familiar que se nos ha podido adelantar en este viaje eterno, porque nuestra existencia, ¿no? Nuestra existencia energética va más allá de lo físico. Entonces, vamos a entender eso, que podemos atesorar cosas, objetos físicos, podemos atesorar recuerdos, experiencias. Tú puedes elegir cómo quieres recordar. Ahí viene el cuarto punto, el recordar. ¿Cómo quieres recordar a esta persona? ¿Con dolor, con llanto? Hombre, si tú sientes tanto amor por esta persona, ¿vas a recordarla con dolor? ¿Vas a recordarla? ¿Saben qué? Yo no, yo la pasé demasiado bien con mi abuela como para recordarla con dolor. O sea, mi abuela era una persona graciosísima, que desde que yo era niño me enseñó a reír. Entonces, ¿qué le voy a rendir honor a ella llorando y sintiéndome mal? Pues yo creo que no. ¿Me deja entender? Entonces, hay que elegir los recuerdos. Yo elijo recordarla cuando veo su foto, cuando estoy, por ejemplo, leyendo algo y me recuerda algo que me dijo, porque mi abuelita era mucho de conversar lo que sabía. Ella era una mujer precursora del poder de la mujer empoderada. Ella en su tiempo, ella murió a los 88 años, si mal no, sí, 88 años, fue jefa de lo que ahora es recursos humanos en la Valle, o sea, se compró una casa ya sola, crió a mi mamá ya sola, o sea, hombre, y estamos hablando hace casi, no, casi 50 años atrás. O sea, ahora, claro, hay un empoderamiento de muchas minorías que el aspecto, pues, digamos, de lo socialmente aceptado, pero bastante injusto, no daba lugar. Entonces, yo siento mucho orgullo, por ejemplo, de ella. Estos son los recuerdos que elijo de ella, ¿no? Yo entro a su biblioteca y veo sus libros y digo, wow, recuerdo, por ejemplo, que el primer libro de psicoanálisis que yo quería ser psicoanalista de chico, pero ya cuando estuve, no, de chico no digo chico porque yo estoy grande, pero era la adolescencia, pero después ya no, me gustó más la psicoterapia humanista, de la cual yo tengo formación. Pero digamos, o sea, entré a lo que era psicoterapia leyendo un libro de su biblioteca. Imaginen, o sea, qué recuerdos tan maravillosos puedo tener de mi abuela y cuánto es que su vida, su experiencia, su sabiduría fue importante en mi vida. Y voy a elegir recordarla con dolor. O sea, ahí es el cuarto punto que yo les digo. ¿Cómo vamos a elegir recordar a esta persona? Si tú vas a engancharte con uñas y dientes a llorar, a sentirte mal y todo, ¿sabes qué? Es tu resistencia, como muchas otras resistencias neuróticas que puedes tener a aceptar la realidad. Nosotros no aceptamos muchas cosas y a partir de ello tenemos todo un cuadro de conflicto emocional, entendiendo neurosis como conflicto emocional, o sea, nos afecta emocionalmente. Entonces, si tú quieres, puedes elegir seguir sintiéndote afectado o afectada. Si tú quieres, eliges eso. Pero ciertamente eso no nos va a devolver a la vida a la persona que hemos amado tanto y se ha ido. Entonces, tu sufrimiento solo te va a dañar a ti. Y sabes que si tú has amado o amas todavía a esa persona que se fue, vas a recordarla con dolor. Si tienes muchas experiencias de amor, por eso es que nació el amor en ti. Entonces, ¿por qué elegir?
tener estas experiencias, digamos, negativas hacia lo que ha sido algo tan bonito que es el amor que esta persona nació en nosotros. Entonces vamos a elegir estos recuerdos. Vamos a recapitular. Primero, entender que la muerte es parte de la vida. Segundo, agradecer la vida. Hay que agradecer la vida que tuvimos al lado de perdón, elegir honrar la vida. Después viene el agradecimiento. Me salté un punto. Agradecer. Hay que acostumbrarse a ser agradecidos con la vida, porque cuando uno dice gracias, entra en una sintonía energética con uno mismo, entra en un punto psíquico de paz y tranquilidad. Es muy sano y saludable decir gracias. Programa al cuerpo y a la mente de una forma alucinante, no sabe. Por eso es que yo les doy en este punto el agradecimiento a esta persona. El agradecimiento, si creen en Dios o no creen, igual, a lo que el agradecer a la persona, el agradecer la experiencia, el agradecer lo bonito que uno haya podido vivir con esa persona. Me dejó entender, celebrar la vida y después agradecer esa vida. Celebrar la vida, ¿qué quiere decir? Que es el segundo punto. Celebrar la vida me refiero a que tú despiertes y te acuerdes que tuviste una vida al lado de esa persona. ¿Te das cuenta? Recuerdes que, oh, wow, yo he tenido tantas experiencias con mi abuela, yo he tenido tantas experiencias con esta tía que se fue, con mi mamá que se fue, con mi papá, con una hermana, con un hermano, hasta con un hijo, que es el duelo más doloroso, más difícil de aceptar, porque es al que menos estamos preparados. Ciertamente, yo, gracias a Dios, yo todavía no estoy en eso y espero nunca estar en ello, pero ciertamente es uno de los dolores más fuertes. Pero igual, si nosotros hacemos este círculo, que yo lo he puesto en práctica con mis pacientes, de aceptar que la muerte es parte de la vida, celebrar la vida, recordando las cosas bonitas de la vida, agradecer la experiencia que uno tuvo con esta persona y elegir los recuerdos. Elegir los recuerdos, ¿por qué es tan importante? Porque es la forma en que tú te vas a programar de manera psíquica, de manera mental, de manera cognitiva y enganchando con un aspecto emocional, cómo es que te vas a programar para seguir teniendo un encuentro con esta persona, al menos en tu mente. Porque cuando uno recuerda es como si estuviera con esa persona de nuevo. Yo recuerdo, pues, cuando me ponía a ver películas de acción con mi abuela, porque los dos no teníamos sintonía en ello, o sea, yo hasta ahora recuerdo eso. Y es magnífico, es maravilloso, ¿me dejo entender? Entonces, vamos a elegir esos recuerdos. ¿Por qué? Porque el recuerdo es una forma de experimentar cercanía aún con esa persona que no está. Entonces, si tú vas a tener un recuerdo bonito, vas a sentirte bien, ¿te das cuenta? Pero si eliges un recuerdo doloroso, duro, bueno, hombre, entonces el dolor se va a estirar como un chicle y puede durar semanas, meses o hasta años. Y tanto sufrimiento, ¿saben qué? Lo siento, pero es la verdad. Tanto sufrimiento es por gusto. ¿Por qué? Porque no nos va a devolver esa persona que ya se fue. Tarde o temprano tenemos que llegar al quinto punto, que es la aceptación. Aceptar que esa persona que ya no está con nosotros se nos adelantó a otra existencia, dependiendo de sus creencias, o se fue y ya no va a volver. Bueno, hay que aceptar eso. ¿Es duro? Sí. Como muchas otras cosas que nos va a tocar vivir en la vida, van a ser duras. Pero esa es la forma en que yo elijo coexistir emocionalmente con esa realidad, porque aun cuando tú sientas mucho dolor, mucha cólera o mucho sufrimiento, la realidad no cambia. La realidad sigue siendo como es. Lo que tú no tienes prerrogativa para cambiar la realidad, pero sí tienes prerrogativa para elegir cómo vas a vivir, coexistir con esa realidad. Entonces, el quinto punto, que es la aceptación, es para sellar esto y poder tener una coexistencia con la realidad de forma más tranquila, más amable y más equilibrada. Con estos 5 puntos, lo que intento es darles como una secuencia que les pueda ayudar a ustedes a poder
cerrar si es que aún tienen un vínculo abierto o de alguna forma ir teniendo esta capacitación para que, bueno, en algún momento nos va a suceder, porque recuerden el primer punto, la muerte es parte de la vida. Entonces, si ustedes tienen en cuenta estos 5 puntos, de una u otra forma les va a ayudar a recordar y a programarse y sacar ese conocimiento para que puedan usarlo cuando tengan una experiencia así de fea, porque ciertamente perder a alguien que amamos tanto, que queremos tanto, y significó algo muy importante en nuestras vidas que nos ayudó hasta como mi abuela. Mi abuela me ayudó a ser la persona que soy ahora, con su sabiduría, con esa transferencia de conocimientos que tenía ella. Entonces, hay que elegir tener una forma más positiva, una forma más bonita de poder recordar a estas personas que muchas veces han marcado una era en nuestras vidas, pero recordarlas con mucho amor, aceptando que se nos adelantaron o que ya no están, pero estuvieron, recuerden eso, estuvieron. Por eso el segundo punto es celebrar la vida, porque estuvieron y fueron importantes para nosotros. Bueno, quisiera saber si de alguna otra manera tienen alguna pregunta, algún comentario que por medio de decirle quisieran hacerme. No sé, dígame Sí, Daniel. usted, señorita Paucara, ¿hay alguna pregunta por ahí? Sí, sí, Daniel. Nos preguntan acerca de cómo identificar los síntomas que uno tiene durante este duelo, de tal forma que podamos decir o preocuparnos y decir, epa, hasta aquí, porque esto sí ya como que me preocupa. Si yo lo veo, por ejemplo, en mi madre, en mi hermano o en alguien que está pasando, un amigo que está pasando el duelo, decir, esto ya es para preocuparnos y pedir una ayuda profesional. ¿Cómo nos damos Sí. cuenta de esto? Hay que recordar que cuanto más nos corte nuestra experiencia normal de vida, es decir, obviamente va a haber dolor, obviamente va a haber frustración, obviamente puede haber hasta cólera. Claro, esas son respuestas emotivas normales. Yo las tuve también, o sea, estuve casi una hora mal, llorando, a pesar de que yo sabía que mi abuelita pues entró de emergencia al hospital y tenía en cuenta que podía pasar porque yo estaba muy añoso y todo, pero igual es fuerte, es doloroso. Entonces, ¿cuándo es que hay que ponernos en alerta? Dos cosas. Uno, cuando el dolor y manifestación del dolor, sea con cólera, con llanto, con pena, es muy fuerte. ¿Cuándo vas a entender que es muy fuerte? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que es muy fuerte? Cuando evita que hagas otras cosas de tu vida. Por ejemplo, ¿cómo es que se hubiera alarmado mi familia si es que yo seguía en un duelo muy fuerte si no hubiera podido atender mis pacientes? Si no hubiera podido de repente jugar con mi hijo, si no hubiera podido de repente escuchar música o leer algo o ver una película. Me dejo entender, o sea, cuando esta persona acorta o complica lo normal, el quehacer normal de su vida con lo lúdico, lo académico o lo laboral, cuando se corta de más, ahí sí hay que ponernos en alerta. Cuando hay menos vida vivida a raíz del dolor, hay que estar muy alerta. Obviamente, lo recomendable es que uno se dé unos días, una semana para estar equilibrado, estar tranquilo y volver a... Pero cuando ya tenemos un mes o cuando después de una semana seguimos con el dolor, la frustración, la cólera o el llanto, como hubiera sido en los 10 primeros minutos de cuando me enteré la noticia, ahí sí hay que poner atención. Cuando esta emoción es muy extrema, ya y me acorta otros aspectos de mi vida, hay que estar atentos. Y lo segundo es cuando esta emoción dolorosa o este conflicto emocional de pena o de cólera sigue estando después de semanas, después de meses, y esto se estira. El diagnóstico para hablar de depresión tiene que ser de más o menos 6 meses. Entonces, podríamos decir que a partir de un duelo podemos entrar en un proceso de depresión. Sí, sí se puede. Es algo, digamos, esperado dentro de un mal duelo no trabajado, un mal duelo no habiéndolo, digamos, no habiendo lidiado uno mismo de forma
buena. Buena dentro de lo que se puede, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos pregunta Marcela, ¿cuánto tiempo debería tomarnos este duelo, ¿no? Creo Bueno, que un poquito eso lo has ido es comentando. subjetivo, me dejo entender. O sea, los tiempos que uno necesita para aliviar el duelo depende de uno mismo, ¿no? A mí hacer todo este círculo, este proceso de los 5 pasos que les he enseñado hoy, me tomó a mí unas horas. Me dejo entender, o sea, yo ya estaba, digamos, ya velando a mi abuela y no estaba mal. Podía recibir a las personas que quería, honrar con su presencia, pues, digamos, el velatorio de mi abuela, y yo estaba bien. O sea, bien dentro de lo que se puede estar, obviamente, ¿no? Pero, digamos, ya había hecho las paces con la situación, ya había hecho las paces con el acontecimiento tan fuerte que fue para mí, ¿no? O sea, la muerte de mi abuela, porque, como les digo, es mi segunda mamá. Tengo dos mamás, siempre digo, mi mamá, Marisa, y mi abuela, Armida, que es la que se me adelantó, ¿no? Entonces, es muy subjetivo. Yo diría que lo mejor, o lo normal, podríamos decir, normal dentro de este dolor y que digamos, me sienta ya adaptándome a ello, tiene que ser más o menos una semana. Si nosotros tenemos más o menos una semana y digamos, seguimos con esta intensidad del dolor, seguimos con el proceso de negación, de no entender, no aceptar que ya se fue más de una semana, sí hay que poner mucho ojo, porque podría aperturar un conflicto mayor o si no es intervenido, podría aperturar hasta un proceso de depresión. O sea, hay que estar atentos a ello. Perdón que el micrófono lo tenía Mm. apagado. Ya, sí, ahora sí te Ya escucho. está, sí. Dime. ¿Cómo aporta el ambiente externo? Es decir, los que estamos alrededor, la familia, ¿no? ¿Qué podemos Es hacer muy nosotros importante, es para muy importante. ayudarles a superar el Sí, duelo, es ¿no? muy importante que la contención emocional, es muy importante si una persona que has amado tanto en tu vida se fue, la contención de personas que también te aman mucho, te quieren mucho en tu vida, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo ayudé mucho como contención emocional a poder lidiar digamos, con el duelo de mi mamá. Entonces, yo creo y hasta ahora lo ayudo, ¿no? O sea, hay veces en donde ella se da permisos de extrañar a mi mamá, pero a mi abuela, pero digamos que con el tiempo ya es mucho menor, ¿no? Porque obviamente yo también he hablado con ella y he hecho todo este trabajo terapéutico sin ser su terapeuta, respetando esos espacios de mamá e hijo, pero intentando darle una transferencia de sabiduría, ¿no? Como mamá, ¿y qué tal si haces esto? Mamá, ¿y se te ocurre? A ver, ven, siéntate, vamos a conversar. No, cosas por el estilo sirven mucho. La familia de la persona que ha perdido a alguien tan importante es fundamental. Si nosotros no tenemos, digamos, el apoyo de estas personas, de alguna u otra forma nos podemos decaer peor. O sea, yo recuerdo mucho el apoyo de la mamá de mi hijo, ¿no? El apoyo de mis hijos, o sea, fue muy bonito. Entonces, yo creo que si de alguna u otra manera tenemos una contención de personas que nos quieren, que somos importantes, mi mejor amigo también estuvo ahí, o sea, yo creo que fue lindo, ¿no? Porque yo los veía ellos como que preocupados por mí, sin embargo, yo ya había hecho pues las paces con esto, pero me pareció bonito. Pero ciertamente, si yo no hubiera hecho aún las paces, y ellos me hubieran ayudado en esta contención, hubiera sido magnífico. Porque obviamente la contención emocional de personas que te quieren, de personas que te aman, es muy significativo y aunque no lo crean, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Yo tengo muchos padres que me dicen, cuando tengo pacientes adolescentes, no jóvenes, ¿y ahora qué hago? Daniel, ¿y ahora qué hago, Freddy? ¿Qué hago ahora, Freddy? ¿Qué hago? Digo, contención. ¿Qué es contención? Estate ahí para él o estate ahí para ella. Nada más, nada más. Eso ya es importantísimo. ¿Me dejo entender? O sea, el estar es muy importante cuando alguien necesita apoyo y necesita contención. Entonces,
ese apoyo de familiares, de amigos, es ciertamente muy, muy significativo y ayuda bastante a superar. Decía que ciertamente no nos preparan para la muerte, ¿no? Para enfrentar a la muerte. Creo que no hablamos mucho de eso. O sea, No, hay desde un tabú, pequeños pues, de hablar de no es muerte. un tema, claro, que se toque, por ejemplo, en las escuelas y demás, ¿no? Entonces me Sí, preguntaba sí. cómo fortalecer este sistema, pensaba en el sistema inmunológico, como nos preparamos siempre para enfrentar cualquier batalla, inclusive esta batalla frente al COVID. ¿Cómo Sí, claro. preparamos ese sistema inmunológico a nivel psicológico, a nivel de nuestras emociones, para también Por enfrentar eso esta eso es muy muerte, ¿no? importante, es el último punto que es la aceptación. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas, ya que estás en ese proceso, ya haces las paces con esa ida de esta persona importante, ciertamente este proceso de dolor, digamos, de estupor emocional, se hace mínimo. ¿Cuándo es cuando nuestro sistema inmunológico se afecta? Cuando la intensidad del dolor de esto es prolongada, ¿ya? Y sigue siendo de manera intensa. Ahí sí podemos hablar que el espectro emocional ciertamente decae en nuestro sistema inmunológico. Entonces, conferencias como lo que está haciendo Shaya hoy nos sirven para entender, para prepararnos, para estar, digamos, con ese conocimiento para aplicarlo cuando tenga que darse. Estos temas serían importantísimos tocarlos en las escuelas, en las universidades. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Hay una visión bastante modal e hipócrita de algunas cosas que no son parte de la vida. Entonces, de repente, pues hay gente que quiere salir un poquito de lo establecido como Shaya y hace este tipo de conferencias, que al final nos dan este golpe de realidad. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida, como le decía en el primer punto. Entonces, si no entendemos eso, si no aceptamos eso, obviamente pues no vamos a estar preparados y capacitados para hacer frente a algo tan duro, porque en verdad es muy duro, la partida de alguien que amas mucho. Es bien duro. Entonces, si no tienes tú este conocimiento, pues va a ser bastante difícil, ¿no? A propósito de esta cultura preventiva, ¿no? Pensar en cómo los padres podemos hablar con nuestros hijos acerca de la muerte. ¿Qué nos sugieres tú? ¿Cómo es que debemos abordar este tema con los pequeños antes de que llegue la muerte y también cuando ya tengan una pérdida? eh, Sí, que ellos claro. sientan. Si tú Hablamos de a un tu, niño también yo, por de 7 ejemplo, años. sí, claro, ahí hay que poner atención a algo, la edad de nuestros hijos. Hay que estar atentos a la edad de nuestros hijos para saber cómo se los explicamos. Hay que saber también si nosotros, por ejemplo, yo creo mucho en Dios, obviamente le he inculcado la fe en mi hijo. Ahora, si más adelante sigue creyendo o no creyendo, yo igual lo voy a amar. El hijo es así, me dejo entender. Pero digamos que de acuerdo a la edad que tiene y de acuerdo a la fe que tiene o de acuerdo al conocimiento o idea o filosofía existencial, si es metafísica o no, de acuerdo a eso hay que explicarle a nuestros hijos. Es decir, hay que explicarle en su idioma y hay que explicarle en relación o en correlación con la edad que están teniendo. Si es alguien pequeño, mi hijo tiene 8 años, entonces más o menos tuve como que adornarle como si fuera un cuento las cosas. Pero, por ejemplo, a mis chicas, a mis hijas, que ya son más grandes, como que ya, ¿no? O sea, ya es un tema más de, ¿no? Con mis hijas somos como medios chocheras, ¿no? Hay chocherismo, como digo yo, entre nosotros. Entonces, en ese chocherismo, ya, no sé si lo estoy conjugando bien o no, pero me inventé la palabra, ya, les pude explicar lo que estaba sucediendo y cómo me estaba sintiendo, ¿no? Entonces, de una u otra forma, y explicarles a ella también lo que es la muerte, ¿no? Dependiendo de la edad de nuestros hijos, dependiendo de el soporte de fe o de conocimiento en algo metafísico que le hemos podido dar a ellos, hay que elegir cómo decírselo. Por ejemplo, les doy el ejemplo, ¿no? Mi hijo tiene 8 años, le hablé desde la fe y le doné pues algo más bonito para que él lo pudiera, digamos, procesar mejor. Obviamente le dolió porque
él le decía su aba armida a mi abuelita, ¿no? O le decía, tú eres mi tatara, 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 tatarabuela, le decía, y se mataban de la risa los dos, porque mi abuela era así, ¿no? Tenía un sentido del humor buenísimo, entonces, y mi hijo también es así traviesín y todo, entonces le comencé a decir, ¿no? Mira, la abuelita, tu tatarabuela, ¿te acuerdas? Sí, bueno, ha partido, ya está ahora con Dios, está en otro tipo de vida, que en algún momento nos va a tocar estar nosotros con ella, y lo que nos queda, pues, hijos, es agradecer, es recordar lo bonito y platicar con él, ¿no? Algo que me sirvió mucho fue comenzar a recordar con él los momentos bonitos que habíamos tenido los tres. O sea, ese espacio muy íntimo, como decirle, hey, tranquilo, recuerda la vida, honra la vida, recuerda tus experiencias de vida con ella. Y comenzó hasta a reírse y todo. No se estaba llorando mi hijo, pero se reía y todo. Entonces digo, ese hijo hay que recordar lo bonito. O sea, principalmente digamos, el camino de la venida de alguien en nuestra vida tan importante y que nos ha marcado, hay que recordarla bonito. Y hoy por hoy mi hijo está súper bien. O sea, mi hijo, al igual que yo, a los 10 de edad ya estaba bien. Obviamente había hecho las paces con ello. Entonces, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos? De acuerdo a la fe que le hemos enseñado y de acuerdo a la edad que le hemos enseñado y de acuerdo a la cercanía que tengamos con ellos. Yo les invito mucho a también, y esto les puede ayudar, de repente podemos hacer un taller, conferencia o charla por Zoom, de herramientas de cómo poder llegar a nuestros hijos, tal vez, no sé, Shirley, ya tú lo meditarás por ahí, ¿no? Hay formas y maneras, ¿no? Hay técnicas que nosotros desde que son pequeños a nuestros hijos podemos tener en cuenta. Por ejemplo, a mí mis chicas, mis hijas me cuentan de todo. Olvídense, me cuentan de todo. ¿Y por qué? Porque siempre me dicen que soy medio hippie. Bueno, el hippie es mi padre, ¿no? Pero yo digo, simplemente soy un ser humano que entiende todas las tonalidades que hay en la vida. Entonces yo no me voy a sorprender porque entiendo que ellos son de la vida. Entonces en algún momento van a tener sus experiencias, sus cosas y todo. Y hombre, ¿cómo va a ser? Nos toca a nosotros los padres acompañar, guiar y hacer una transferencia ese día. Nada más. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo le decimos a nuestros hijos? De acuerdo a la edad que tienen, de acuerdo a la religión, digamos, a la creencia que puedan tener ellos, y siempre básico es recordar con ellos las experiencias bonitas de esta persona que ya no está, que, digamos, puede ayudarle pues a meterse a uno en el recuerdo o si estuviste observador y viendo el recuerdo de ellos. O sea, haciéndole entender a tu hijo o tu hija que tuviste buenos recuerdos, que tuviste buenas experiencias, que fue bonito. Claro, lo triste es que ya no va a ser, pero lo bonito es que sí hubo. Entonces yo creo que eso les podría ayudar mucho a la hora de conversar con sus hijos. Daniel, ¿cómo trabajamos cuando hay una depresión más severa y no podemos ir a recibir el apoyo profesional? O sea, desde casa, ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo Me lo refiero que a una persona, por siempre ejemplo, que... aconsejo, sí, claro, pero- tienen razón. Lo que yo siempre aconsejo es, si estos 5 pasos, digamos, te ayudan, pero todavía sientes algo por ahí, siempre es bueno escribir una carta de despedida. En las cartas de despedida, ya imaginen que es una carta dirigida para esta persona. Ahora, les voy a decir tal cual es la técnica terapéutica, ¿ya? Para que lo tengan en conocimiento, si quieren lo pongan en práctica. ¿Qué es? Vamos a escribir una carta, ¿ya? En esta carta vamos a poner primero todos los recuerdos bonitos, todos los recuerdos lindos que tuvimos con esta persona, ¿ya? La segunda parte de la carta es todos los momentos duros, dolorosos, feitos que hayamos podido tener con esta persona tan querida, tan amada. Cuando uno recuerda lo malo, ciertamente se generan reclamos. Entonces, la tercera parte de la carta son todos los reclamos que podríamos tener a esta persona, incluido el tan clásico y tan necesario ¿por qué te moriste o por qué te fuiste? Pónganlo de forma honesta. Es una carta dirigida a esa persona, con todo el compromiso y honestidad de lo mismo, de escribir una carta a una persona. Y en la cuarta parte de esta carta van a escribir todo, absolutamente todo, lo que sienten
hoy por hoy, es decir, en el momento que están escribiendo la carta, hacia esa persona. Todo, si hay cariño, pongan el cariño. Si hay amor, pongan el amor. Si hay querer, pongan el querer. Si hay conflicto, pongan el conflicto. Lo que haya. Porque muchas veces se nos va una persona y todavía estamos como que resentidos y dolidos con esa persona. Pongan eso en la carta, porque todas las emociones negativas previas que hemos tenido con esta persona, previa a su partida, uy, olvídate, es un duelo más difícil de manejar. Los duelos más difíciles, Shirley, de manejar son aquellos que hayamos tenido la pérdida de una persona con la cual no pudimos hacer las paces en vida y todavía tenemos un resentimiento a cuestas. Eso es bien fuerte, eso es bien duro. ¿Por qué? Porque creen que ya no tenemos segundas oportunidades, pero seguimos teniendo segundas oportunidades. Hacer esa carta es una segunda oportunidad. Si creen en Dios, orar, rezar, ponerse en oración, es otro contacto para hacer las paces con esta persona. Es una forma en la que ustedes pueden hacer. Ahora, cuando hacemos esta carta, lo siguiente que podemos hacer es buscar un recipiente donde vamos a quemar esta carta. Cuando ustedes vayan poniendo en el recipiente y vayamos prendiendo esta cartita, van a cerrar sus ojos, perdón, y van a imaginar que esta persona está frente a usted. Y le van a decir todo lo que se han dado cuenta, lo que se han percatado al escribir esa carta. Lo que se han dado cuenta, lo que se han percatado de ustedes, de esa persona y de ambos. O sea, de yo, de él o ella y de nosotros. Lo que se han podido percatar, lo que se han podido dar cuenta en ese vínculo de los tres. Lo que yo me he podido dar cuenta de mí mismo, lo que yo me he podido dar cuenta de la otra persona y lo que me he podido dar cuenta de la dinámica que teníamos. Eso es bueno poder verbalizarlo. Para esto les aconsejo buscar un momento íntimo, o sea, un momento donde, no sé, si tienes hijos, los hijos están durmiendo, porque no van a olerlo lo quemadito y decir, papá, ¿qué está pasando? ¿Qué sé yo? ¿No? O sea, vamos a elegir momentos y situaciones para que digamos, ritual, psíquico, por así llamarlo, pueda ayudarles mucho. Después que le platicamos a esta persona lo que nos damos cuenta de la carta, ahí viene el recordar momentos bonitos y el agradecer. Ahora, si hay recordar por ahí alguno feo y ya estás listo o lista para perdonar, porque lo peor que puedes hacer es que una persona que ya se fue y tú sigas resentido o dolido con esa persona, olvídate, eso te va a hacer más daño a ti. Entonces, lo que yo recomiendo es en ese ejercicio de dejar ir, también perdonar, entendiendo que como tú o como yo, como Chile, como todos, tenemos errores y nos podemos equivocar. El ser humano no es perfecto, es perfectible. Va aprendiendo constantemente y una forma de aprender muy clásica es de ensayo y error. Aprendo algo, hice mal, ya aprendí a ya no serlo igual. Entonces, en ese camino de aprendizaje, muchas veces podemos dañar a las personas que más queremos sin darnos cuenta o de repente pues lo hacemos pues queriendo hacer otra cosa, qué sé yo. Pero lo mejor es que puedan hacer ustedes las paces con esta persona. Si es que ustedes ejercen ese poder de dar paces, de dar la paz, de perdonar, yo creo que les va a ayudar mucho a ustedes. El perdón es liberador para la persona que libera. Muchas veces no queremos dar el perdón o las disculpas a alguien porque no, ya lo merece. Decimos, no, pero es que sabes que no es para él, es para ti, para que rompes ese eslabón, esa cadena y puedas andar con más libertad, andar más equilibrado, andar más ligero. Así tu sistema inmunológico, tu psiquismo y tus emociones van a estar más alineadas. Qué lindo lo que nos comentas, Daniel, acerca de este ritual, ¿no? Creo que inclusive podríamos inventarnos algunos otros rituales que estén acordes ¿Sí? con la cultura de cada uno de nosotros, Exacto. ¿no? Pues, si tú crees en Dios, le puedes meter la oración. Si no crees, no le metas la oración, todo bien, pero sí cierras el vínculo. Es importante que entremos en contacto usando la imaginería, nuestra creatividad. Nuestro hemisferio derecho es muy desarrollado. Nuestro hemisferio derecho es muy creativo, ¿no? Todas las personas que están, como Shirley, muy metidas en las artes, en la cultura, tienen un hemisferio que ya les pesa más el lado derecho que el izquierdo. ¿Te das cuenta? Entonces, usemos ese hemisferio.
Usemos esa creatividad para poder adaptar bien todas las circunstancias para poder hacer un cierre. Lo que tenemos que buscar es hacer cierres. Ahora, algo que me olvidaba del ritual, una vez que terminamos de hablar, terminamos de agradecer, terminamos de perdonar, ¿qué tenemos que hacer con lo que quedó de la cartita? Lo vamos a aplastar, volverlo polvo y comenzar a lanzar esas cenizas. Y cuando lances esas cenizas, te vas a despedir de esta persona. Me voy con las palabras, yo estoy vivo, tú estás muerto, tú te has ido, pero yo me quedo y me quedo con todo lo bonito, me quedo con todos los recuerdos lindos, me quedo con este perdón que te estoy dando en este momento, este perdón liberador, con todo lo positivo. Y van lanzando las cenizas. Una vez que terminaron de lanzar las cenizas, lo que yo les recomiendo mucho es una buena ducha tibia y a la cama. Eso sirve mucho. Pues la verdad es que está muy, muy linda esta recomendación. Eh, Como te comentaba, pues creo que sí, va a depender mucho de las culturas de cada uno. Creo que por ahí podemos Sí. jugar con eso también, un poco con la escritura, un poco con la pintura, Con de crear desde ahí pinturas, una imágenes, como canción, ustedes quieran, hacer una fiesta fotografías, quizás, todo, todo. O para sea, ello. no hay límites ahí. Lo que yo les doy es una estructura. Cómo quieren hacer la estructura depende de cada uno. Y cada uno tiene que poner su sello personal, o sea, lo que finalmente a uno le gusta, ¿no? He tenido pacientes que hasta queman muñecos, ¿no? Queman muñequitos que yo como juguetitos, ¿no? Estos pacientes que pues han perdido sus hijos y todo, que es muy fuerte, es muy doloroso, en verdad. Pero digamos, queman algunas ropitas y qué sé yo. Eso también sirve, o sea, cómo puedan usar ustedes el pasar, es que es muy simbólico esto de quemar, es pasar de un estado físico a otro físico, pero en polvo, que es un poco como finalmente vamos a terminar todos nosotros. Es así, es verdad. Mm, Me preguntaba también acerca de las personas que ya llegan también a un punto en donde no quieren comer ni moverse del lugar en el que Ya, están. ya, ¿Qué eso hacer? ya es una depresión más severa que ya necesitaría una intervención psicoterapéutica y hasta psiquiátrica. Tendríamos que ver esos límites, porque recuerden, ¿cuándo es que hay que poner atentos que este duelo está muy fuerte? Cuando hay menos vida involucrada. O sea, cuando la persona que está teniendo este duelo deja de hacer cosas en su vida que hacía normalmente. Entonces, lo que tú me has comentado, Chile, es lo menor, o sea, no me quiero mover, ya no quiero ni comer, o sea, eso quiere decir que muchos aspectos de tu vida ya se limitaron al mínimo. Entonces, eso es momento de una buena intervención a nivel psicológico y tendríamos que ver si a nivel psiquiátrico también. Ujú. Hay algo que nos comentaste, Daniel, acerca de lo doloroso que es perder a un hijo. Ciertamente Ujú, es algo que dentro de mi familia hemos pasado hace poco y es muy ujú, duro, por supuesto, para mi mamá, ¿no? Entonces, ujú. ¿cómo actuamos en ese caso? El resto de los hijos que queda o la familia para apoyar cuando hay una pérdida de un hijo, que es una de las más Cuando hay la difíciles. pérdida de un hijo y hay la bendición de tener más hijos, el poder curador de los otros hijos es bastante fuerte. O sea, si tienen hijos como coetáneos en la edad, por ejemplo, tú y Ashiro, la que tengo yo, ya somos hijos más grandes. Hacer una contención más que el hermano, más que... No, no, es los hijos. Los hijos van a ayudar a dar la mano y hacer como un círculo de contención emocional para el papá o la mamá que ha perdido un hijo. O sea, ciertamente los hijos que quedan son los que tienen un poder curador mayor. Entonces, por ejemplo, en el caso de la partida de un hijo que está un poco grande y los otros hijos más o menos también, los hijos que quedan son los que le van a ayudar a lidiar mejor con esta situación. ¿Por qué? Porque digamos, la pérdida dentro de los duelos de hijo son las que más son más, digamos, potenciales a generar una depresión, ¿no? Una depresión corta, larga, grave o muy ligera, pero depresión al fin. Entonces, en esos casos sí, los familiares tenemos que estar mucho más atentos, mucho más contemplativos, mucho más predispuestos a la contención de esta persona. ¿Por qué?
porque sí o sí es muy posible que una persona, ya hay un 80-90% de que alguien que pierde un hijo, la edad que fuera, niño, adolescente, adulto, es muy posible que sea candidato a desarrollar una depresión. Y la forma en que nosotros como familiares, como amigos, hagamos la contención nos va a asegurar que esa depresión no se dé o sea una depresión fugaz o leve. Entonces hay que estar muy atentos a todas las personas que pasan por un duelo por hijos, porque sí o sí va a haber un conflicto emocional muy fuerte donde la aplicación de estos pasos que les he dado les cuesta mucho más. Por ende, no se los tenemos que dejar a ellos solos, sino fungir un poco de acompañamiento, de acompañantes terapéuticos y ayudarle en este paso. ¿Verdad? Sí, mamá, recuerda, la vida es parte de la muerte. Viene otro hijo y le dice, sí, mamá, pero recuerda lo bonito, pues no, o sea, acuérdate esa vez que nos fuimos de viaje, o te acuerdas cuando comimos, lo recuerdo, celebrar la vida. Digo, sí, mamá, pero hay que agradecer, pues tuviste un buen hijo, una buena hija, ¿te das cuenta? O sea, todos los pasos, pero ya no nacen de la persona. O sea, ya no eres tú que has perdido a alguien, haces esos pasos. No. Lo más recomendable en el caso de pérdida de hijos es que alguien más, el esposo, la esposa, los otros hijos o qué sé yo, le ayuden a hacer estos pasos. Porque finalmente, sea cualquiera que sea el duelo que vaya a acompañar estos pasos que les he dado el día de hoy, sirven. Les digo yo, porque es lo que yo pongo en práctica en mi consultorio. Y yo tengo casi 15 años viendo pacientes, tengo más de 50 pacientes cada semana. Entonces, veamos que sí les va a servir. Entonces, yo les invito a poner en práctica esto. Ya como le digo, los ajustes que puedan dar, como bien decía también Shirley, dependen de uno mismo, sí. Cada uno siéntase libre de ponerle los matices que quiera. Pero ciertamente hacer estos pasos, el decir, ok, he perdido a alguien, ¿qué hago? Haz algo. Porque tampoco no hacer nada y esperar que el tiempo cure las heridas, no, 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 eso tampoco sirve. Muy bien, Daniel, te agradecemos muchísimo, la verdad, el habernos acompañado esta noche. Me gustaría, como para cerrar, de todas maneras, recordar estos 5 pasos que tú nos comentas, ¿no? Lo primero Sí, es comprender, ¿no? Que la muerte es parte de la es vida, parte de la vida, ¿verdad? muy bien. Sí. Luego, El celebrar ce- la vida. celebrar la vida es recordar toda la vida que tuvimos al lado de esta persona. Tercer paso es agradecimiento. Ya les expliqué que agradecer nos genera una paz y un equilibrio energético y emocional alucinante. Entonces, yo les invito a decir más veces gracias. Más veces que pedir, hay que agradecer. Entonces, agradecer la presencia de esta persona va a ser muy, muy, muy bonito. Después, una vez que yo celebré la vida, una vez que agradecí, ahí viene el cuarto punto que es, perdón, elegir los recuerdos que voy a tener. Ujú. Ahí es donde yo les digo, para programarnos de forma más positiva, escogemos recuerdos que sean bonitos, lindos, que nos hayan sumado en nuestra vida, ¿no? Así como generó esta persona que se nos fue este dolor. El dolor honra el amor. O sea, si no te duele, es que no amaste. Cuanto más te duele, más amaste. Entonces, ahí vienen los recuerdos de amor, los recuerdos bonitos. ¿Me dejo entender? Ese es el cuarto punto y el quinto punto es la aceptación. Una vez que hiciste el recorrido de estos 4 puntos, viene la aceptación. La aceptación es importante porque sirve para todos los aspectos la aceptación. Muchas veces nosotros tenemos una forma de convivir más emocional, más dramática ante ciertas situaciones, pero ya les digo, por mucho que sea el conflicto emocional que tengamos ante una situación, les repito, la situación no cambia. Y el único dañado en esta negación, en este conflicto, vamos a ser nosotros mismos. Entonces, esos son los 5 pasos, ¿no? Entender que la muerte es parte de la vida, celebrar la vida, ¿no? Recordar los bonitos momentos que tuvimos con esta persona, ¿no? Y celebrar la vida, agradecer, ¿no? Elegir recuerdos positivos, bonitos que hemos tenido con ellos, y al final, en el quinto punto, es aceptar. Aceptar que esta persona ya no está con nosotros, aceptar dentro de tus creencias, si tú no crees, Señor, todo bien, aceptar que al menos vivió contigo y pasó algo lindo y maravilloso a tu lado.
si crees en Dios o en algo más superior, que se nos adelantó en el viaje. Me doy cuenta. Entonces, los matices los van a poner tus propias creencias en ese final que es el aceptar. Claro que sí, Daniel, te agradezco muchísimo y No, agradecemos yo te a todas agradezco las a ti, Chile, la personas invitación. que han estado también con nosotros. Nuestra intención es poder contribuir un poquito, ¿no? Un granito de arena a que podamos entendernos, entender nuestras emociones, sobre todo en estos momentos tan complicados, y por supuesto ser solidarios también con todos aquellos que hemos perdido a nuestras familias, a nuestros amigos, también en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y cualquier Así es. consulta, cualquiera que también quiera contar directamente con los servicios de Daniel, pues puede mandarnos un correo y nosotros los contactamos, ¿no? Claro A que sí. colectivochaya@gmail.com. Muchas gracias, Freddy, y Perfecto. Muchas gracias, estamos en Shirley. contacto. Que Esperamos Dios los poder ayudar. bendiga, que les vaya bien y en verdad muy agradecido por estas oportunidades de poder enseñar un poco lo que sé. Perfecto. Gracias. Hasta pronto. Nos Síganos por vemos. favor en Cuídense nuestras redes mucho. Buenas sociales. noches. Hasta luego. Chao. Gracias.